De eso se trata. Las personas que formamos parte de una iglesia no somos parte de un edificio, somos parte de un grupo de personas con el mismo objetivo. Todos estamos enfermos, la iglesia de Dios es un hospital, algunos de unas cosas, otros de otras. Algunos estamos enfermos de cosas que provocan dolor también a nuestros semejantes, otros no. Pero a final de cuentas, la casa de Dios, la familia de Dios es un lugar en donde todos tenemos necesidad de acercarnos a Dios. Todos tenemos necesidad y vamos aceptando que sin Él no podemos lograr nada en nuestra vida. Y aunque mucho valemos, porque tú y yo valemos la sangre de Cristo, imagínate todo el valor que tú tienes para Dios, que Él dio su vida por ti. El mismo Dios que te creó dio su vida para que tú puedas reencontrarte con Él. Así que con esa idea vamos a platicar el día de hoy. La enseñanza de este día habla de la diferencia entre culpa y arrepentimiento. Este es un tema muy recurrente para todas las personas, es un tema de día a día. Es un tema que todos los días deberíamos tomar muy en consideración y ponerle mucha atención. La presentación del día de hoy, si tú tienes acceso al chat de las familias de la clínica, ahí la tienes ya. Si ya te dimos de alta, igual en el chat de la iglesia, tú puedes sacar tu teléfono y si realmente te interesa lo que Dios tiene para ti, le pondrás atención a la presentación y no al WhatsApp que también está en tu teléfono, ¿verdad? Tú puedes decidir ir viendo la presentación en tu teléfono o ponerle atención a otra cosa. La que se pierde o quien se pierde el mensaje que Dios tiene para ti eres tú. Tú eres el que decide poner atención o no. Hoy vamos a hablar de la culpa que habla de mí o del arrepentimiento que hace referencia a Dios. Es muy importante entender la diferencia. No podemos tampoco confundir remordimiento con arrepentimiento. El remordimiento o la culpa solamente toman en cuenta lo que yo siento. Y el arrepentimiento está enfocado en Dios. El arrepentimiento no es cuando usted llora. El arrepentimiento se da cuando usted cambia. Realmente eres una persona arrepentida cuando se te nota día a día que has renunciado a todas aquellas cosas que te provocan estar como estás el día de hoy. El arrepentimiento es la llave del perdón, porque mira, los beneficios de Dios solamente llegan a través del perdón, y el perdón de Dios, para acceder a los beneficios de Dios, solamente llegan a través de Cristo. Dice la palabra de Dios que arrepentimiento no es una palabra negativa, es la llave que abre la puerta a la salvación y a la gloria que Dios tiene para ti próximamente. Es muy importante que no pierdas el concepto que hoy debes de entender para que sientas una libertad de ese peso que vienes cargando desde hace mucho tiempo. La culpa es como el timbre con el que llaman a tu puerta cuando alguien quiere acceder. Si tú lo pones en esta perspectiva, con esta idea, el timbre llama, pero no abre la puerta. La culpa, como el timbre, no soluciona nada. Solamente te avisa que hay un problema. La culpa no es totalmente mala. El problema es que tú tienes que entender que la culpa no soluciona el problema que tú tienes el día de hoy. La culpa solamente es una alarma, es un timbre que te avisa. Pero es la llave equivocada si tú la quieres utilizar para poder acceder a la solución de tus problemas. Te voy a explicar de qué se trata este sentimiento llamado culpa. La culpa se da cuando la tristeza que sientes por los errores cometidos están enfocados en ti. La culpa existe cuando te concentras en las consecuencias, no en lo que te provocó eso que te da culpa. La culpa es el miedo natural por lo que me va a pasar o por lo que me va a faltar. Y normalmente cuando tú tienes culpa, tratas de ocultar lo que hiciste con un pecado más grande o con una mentira más grande. Ojo,
Es fácil identificar la culpa. Estás enfocado en lo que me va a pasar o en lo que me van a quitar. Y además, cuando sientes culpa, tratas de cubrirla. Lo tratas de cubrir echando culpas a otros, o diciendo o poniendo por enfrente una mentira más grande, mucho más grande de aquello que te está provocando sentir culpa. Otra característica de la culpa, para que la puedas identificar, es que está basada en el pasado, en lo que pasó. Cuando tú te enfocas en lo que pasó y no en lo que va a pasar, tú realmente estás viviendo con un sentimiento de culpa. Pero vivir con culpa no sirve de nada, no soluciona nada y simplemente te impide avanzar. La llave verdadera para que tú puedas caminar y lograr salir del hoyo en el que te puedes encontrar, o de esa situación que el día de hoy te está lastimando, es el arrepentimiento. El arrepentimiento es muy distinto que la culpa, porque el arrepentimiento verdadero está enfocado en la persona a la que yo ofendí y no en mí. Hace rato hablamos que la culpa se basa en lo que me puede pasar a mí, en lo que me puede suceder a mí, en lo que me puede faltar a mí. Pero cuando tienes un arrepentimiento verdadero, el que menos importa eres tú. En quien menos te enfocas es en ti. Te enfocas no en lo que me va a pasar, sino en la causa que me provocó estar mal. No te enfocas en lo que viene, te enfocas en el por qué estás así. Y normalmente, en vez de encubrir tu error, como con la culpa, te dedicas a confesar y a aceptar. Eso significa arrepentimiento genuino. Dejas de pensar en el pasado. Cuando realmente estás arrepentido, piensas en lo que viene, en el futuro. Dice el Salmo 51: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Fíjate cómo no es conforme a mi misericordia, conforme a mis capacidades. Cuando estás arrepentido, te enfocas en Dios y le dices: conforme a la multitud de tus piedades, borra mis errores. Hay un ejemplo en la Biblia cuando el rey David se equivocó y cometió el pecado de adulterio. Él reconoce y dice: pequé contra mi Dios. Él no necesita que alguien le señale sus errores. Y el día de hoy tienes que entender que la diferencia entre culpa y arrepentimiento está en entender que el culpable culpa a otros. El arrepentido acepta sus errores. Pero no solo es eso. Hay consecuencias que tú debes de conocer para poderlas evitar. La culpa enferma, el arrepentimiento sana. Cuando tú vives de la culpa, te enfermas física, mental y emocionalmente, y te metes en un círculo negativo del que es muy difícil salir. Cuando tú tienes un verdadero arrepentimiento y te enfocas en lo que pasó, no en la consecuencia de lo que te va a pasar, tú recibes sanidad. La culpa sana, la culpa enferma, el arrepentimiento sana. La culpa en la Biblia la encuentras en el Salmo 32, versículo 3. Mientras callé, no confesé. Mientras callé mis errores, mis huesos se envejecieron y mi salud empeoró. Ese era mi llorar de cada día. Una persona que vive sintiendo culpa se enferma, vive triste. El cáncer, científicamente comprobado, es una combinación entre unas células desobedientes que se multiplican y un eterno sentimiento de culpa o de frustración. En contraparte, el arrepentimiento que sana lo podemos encontrar en el Salmo 51:8. Hazme oír tu voz de gozo y alegría. ¿Por qué? Porque sanarán esos huesos que se han quebrantado. Significado: cuando tú reconoces tu error y buscas la verdadera solución que está en Dios, tú empiezas a recibir sanidad y Dios empieza a borrar todo aquello por lo cual te equivocaste. Hay 3 características por las cuales tú puedes entender que estás viviendo de la culpa que enferma. Primero, de todo me siento o te sientes señalado o señalada.
Sientes que de todo te censuran y de todo te critican y te juzgan. Además, te proyectas. Es decir, vives como en la Rosa de Guadalupe. Yo he visto personas que están viendo un capítulo de la Rosa de Guadalupe y se enojan. Ven a alguien que está adulterando y si tú viviste lo mismo, te empiezas a enojar. Si ves que a alguien le han golpeado y a ti te golpearon o abusaron de ti o alguien te falló en algún momento de tu pasado y lo estás viendo en ese programa de televisión de personas que ni conoces, tú te empiezas a enojar. ¿Cuántas veces te ha pasado que ves algo en la televisión o en una película y te proyectas? Sientes que te están hablando a ti, te pones el saco, decimos algunos. Así es la culpa. No solamente sientes que todas las pedradas del mundo son para ti. Alguien avienta una pedrada en China y te pega a ti. Pero además, todo te acomoda. Y como tercera característica, una persona que vive de la culpa siempre está en conflicto con todo su entorno. Siempre anda de pleito, siempre anda de contienda, siempre le molesta todo, siempre le incomoda todo. Ahora bien, la Biblia dice y te enseña lo que tú debes hacer y lo que debes dejar de hacer. El arrepentimiento es una palabra del vocablo griego que significa teshuva. Teshuva, regresa, corrige. Vas por el camino incorrecto de la culpa y decides tomar ahora el camino del arrepentimiento. ¿Cuándo puedes saber y cuándo se nota que una persona realmente se ha arrepentido y va a cambiar? Cuando todos los días renuncia a eso que lo ha metido en problemas. No es con palabras, es con hechos. Y es con mucha paciencia. Porque lo que has hecho mal durante muchos años va a tardar un tiempo para que te la crean que ya lo dejaste. El arrepentimiento verdadero se nota en la renuncia. No lo vuelvo a hacer. Ni siquiera una vez, de vez en cuando. No lo vuelvo a hacer nunca. Ahí es donde se nota que una persona se ha arrepentido. El cristianismo no es una religión. El cristianismo es un estilo de vida. Siempre hemos dicho que a un rockero se le nota que es rockero. Desde los zapatos hasta los accesorios que usa. A una persona que le gusta el rock, que es fanático y seguidor del rock, se le nota. No necesitas preguntarle. Con un cristiano pasa lo mismo. Con una persona deportista, fitness, se le nota también. No necesitas preguntarle, porque su estilo de vida, su apariencia, cómo habla, cómo se expresa, se le nota. Y un cristiano se le nota porque los hijos de Dios siempre vamos hacia adelante. Dejamos de vivir del pasado, de lo que nos hicieron, de lo que nos quitaron. Dejamos de vivir con la culpa de aquello en lo que hemos fallado. Pero no nos justificamos, cambiamos. Provocamos que la gente no la crea, porque todos los días renunciamos a aquello que ha lastimado mi vida y la de otras personas. Dice la Biblia que el cristianismo está definido en Hebreos 12. Me despojo de todo peso y del pecado que me cargo y corremos con paciencia la carrera que tenemos en delante, puesto los ojos en Jesús. Olvidando ciertamente, dice Filipenses, lo que queda atrás, me extiendo a lo que viene adelante. Eso es dejar de vivir con culpa y comenzar a vivir con arrepentimiento. Porque la culpa está basada en la falta de perdón. ¿Y sabes por qué no puedes perdonar? Porque tú no tienes capacidad de perdonar. La capacidad de perdonar se da cuando tú dependes de Dios. Cuando Cristo realmente te dirige, ese poder de Cristo que está en ti es el que te permite perdonar. Tú solo, tú sola no puedes hacerlo. Y es muy sencillo entender cuando ya perdonaste, cuando estás arrepentido, porque tienes una sensación de gratitud, de libertad, de un peso que dejaste y que ya no vienes cargando. Dice la Biblia, al que mucho se le perdona, mucho ama. Y nosotros tenemos mucho amor para dar, porque mucho se nos ha perdonado. Yo siempre le digo a las personas que independientemente de lo que tú nos puedas hacer o el daño que nos puedas causar,
A los hijos de Dios no se nos acaba el amor por ti, porque el amor que sentimos por ti nos lo dio Dios, solo Dios nos lo puede quitar. Tú no nos lo puedes quitar con nada que hagas, porque el amor que sentimos por ti, el amor que sentimos los hijos de Dios por otras personas, solamente Dios nos lo puede quitar. Pero es muy importante que identifiques entre un arrepentimiento verdadero y un falso arrepentimiento, porque el falso arrepentimiento está fundado en el egoísmo. Hay un patrón, hay dos patrones en donde tú puedes notar que el arrepentimiento de una persona es falso. Primero, la persona se la pasa expresando: no puedo creer lo que hice. De verdad, ¿cómo es posible que yo haya hecho otra vez lo mismo? Y después, te prometo que a la siguiente lo haré mejor. Palabras, simplemente palabras que no están respaldadas por hechos. El arrepentimiento verdadero realmente trata de un cambio genuino que se puede ver, no el que se platica. Ya sácame de aquí, ya entendí. No. Pregúntenle a los pastores, pregúntenle a los líderes, a los que dan las conferencias. A ellos pregúntenle, pero ¿sabe qué? También pregúntenle a la esposa, al esposo, al hijo, al hermano. Porque cuando una persona dice que cambia, no se trata de decirlo, se trata que las otras personas lo puedan constatar. Que alguien diga: oye, ¿tu esposo cambió? Sí, la verdad es que ya cambió. Oye, ¿tu mamá ya cambió? Sí, la verdad es que ya le hace de comer a mi papá como si se lo mereciera. Amén. De eso se trata. Y yo te quiero explicar hoy por qué no te puedes arrepentir. Hay dos motivos por los cuales una persona no puede, aunque quiera, arrepentirse. Primero, el ego. Tenemos una autoestima tan grande de nosotros mismos. Creemos que realmente valemos tanto que no nos permitimos aceptar la ayuda externa. Y solamente podemos cambiar a través de la ayuda que Dios nos da. Pero no es solamente porque tengamos una gran autoestima. No es el único malentendido. El segundo problema, además de una autoestima excedida, es que tú y yo creemos que tenemos el poder de cambiar por nosotros mismos. Ahí está el peor error. Una persona no cambia cuando entiende que depende de sí misma para cambiar. Aquellos que hemos podido tener cambios en nuestra vida, aunque nos falten muchos todavía, te podemos constatar y te podemos realmente probar que la única manera en que alguien puede cambiar es cuando deja de pensar que depende de sí mismo. No, ya voy a cambiar, ya le voy a echar ganas, de verdad, ya lo voy a hacer ahora sí. Me voy a poner las pilas y ahora sí voy a cambiar. Jamás. La misma autoestima, el mismo ego desmedido. La única manera en que una persona puede cambiar es a través del poder de Dios en su vida. Y el poder de Dios en tu vida funciona cuando conoces la palabra de Dios y la pones en práctica. No hay que ser religiosos. No va a venir algo externo, sobrenatural a tocarte y te va a cambiar. Hay personas que dicen: ya creo en Dios y todas mis deudas se van en el nombre de Jesús. No. Usted las tiene que pagar de todas maneras. Solo que ahora va a tener el poder de Dios que le va a ayudar a pagar esas deudas, que es muy distinto. Cuando usted es odioso, odiosa, insoportable, el único que le puede ayudar es el poder de Dios. Porque dígame de qué manera una persona odiosa e insoportable puede cambiar sin la ayuda de una fuerza externa. No hay manera. Mire, dice el Salmo 103, versículo 3 al 5, que usted tiene ahí en su presentación. Ustedes no, porque no traen teléfono. Están castigados, ¿sí se acuerdan, verdad? Por eso cuando vengan aquí necesitan traer la Biblia que tienen ahí adentro. No es para que la guarden, es para que la usen. Y el Salmo 103, versículos 3 al 5 dice: Él es, Dios, quien perdona todos tus pecados. Dios es el único que sana todas tus dolencias. Dios es el único que rescata del hoyo tu vida. Así va más claro. El que te corona de favores y misericordias.
el que sacia de bien tu boca, de modo que rejuveneces como un águila. Es decir, el único que te puede dar algo bueno para dar es Dios, porque cada uno de los que estamos aquí no tenemos nada bueno para dar. Solamente Dios es el que nos puede dar algo bueno para dar. Y ahí es donde viene un verdadero cambio. ¿Sabes cómo se llama? Reconciliación. Todos necesitamos recibir el poder, o como lo dice la Biblia, el ministerio de la reconciliación. Que alguien te la vuelva a creer, que te reconcilies con Dios, que te reconcilies contigo, que te perdones a ti mismo o a ti misma, y que realmente te reconcilies con todo tu entorno. Y eso se logra a través del verdadero arrepentimiento. Mira, de que te pongas triste no sirve de nada. La tristeza humana no sirve de nada. Lo que necesitas es la tristeza que proviene de Dios. Esa que está en 2 de Corintios, capítulo 7, versículo 10, como lo tienes ahí en tu presentación. La que realmente da resultados es la tristeza que proviene de Dios, porque produce el arrepentimiento para salvación. Porque esa tristeza no hay por lo cual arrepentirse. Pero, ojo, la tristeza que proviene de tu corazón produce muerte. Otra vez, si depende de ti, no va a dar resultados. Todo lo que intentes se va a morir. A eso se refiere la Biblia. Le echas ganas, pero no te alcanza. Lo intentas, pero no puedes. ¿Por qué? Porque la tristeza que viene de tu corazón no sirve absolutamente de nada. Necesitas la convicción de Dios. Y te lo voy a platicar a través de esta historia. Lleva tu Biblia, por favor, al 2 libro de Samuel, capítulo 12. Fíjate qué linda es la Biblia y cómo nos enseña. 2 libro de Samuel en el Antiguo Testamento. Está fácil de encontrar, se encuentra entre Génesis y Apocalipsis, no hay pierde. 2 de Samuel, capítulo 12. Es la historia de David. Te recuerdo que David, en los momentos en donde creyó que dependía de él, le falló a Dios. Un día vio a una mujer hermosa que se estaba bañando. Culpa de la mujer hermosa, primero, por andarse bañando al aire libre. Y 2, culpa de David, por en vez de estar trabajando a las 12 del día, estar viendo a ver en qué perdía el tiempo. Porque él sentía que ya nunca se iba a equivocar. Y en ese momento en donde 2 personas se equivocaron, David manda a llamar a una mujer que estaba casada, una mujer que él no tenía derecho ni autoridad para tomar para él. Y como era el rey y en aquellos tiempos no se le podía decir nada o nunca que no a una persona humana, David va y toma a la mujer de otro hombre y la toma para sí. Y cuando la toma para sí, le falla a Dios. ¿Por qué? Porque él tenía una autoestima muy grande. ¿Te acuerdas que lo vimos hace rato? Y él pensaba que él podía realmente controlar no solo su vida, sino la vida de los demás. Entonces, Dios manda a una persona. Y no tiene que ser un pastor. Puede ser cualquier persona que sea congruente con la voluntad de Dios. Y ese profeta llamado Natán se le acerca a David y le dice: oye, te tengo una historia que contar. No llegó con un dedo y le dijo: eres culpable. Le contó una historia para que entendiera que era culpable. Y le dice Natán a David: en cierta ciudad había 2 hombres. Uno de ellos era rico y el otro era muy pobre. El rico tenía muchas ovejas y muchas vacas. En cambio, el hombre pobre tenía una sola oveja. La había comprado él mismo y él mismo la había criado y cuidado como si fuera su propia hija. Era su única pertenencia. Tanto quería ese hombre a la ovejita que le daba de comer
de su mismo plato y la dejaba recostarse y dormir en su pecho. Y así la ovejita fue creciendo junto con los hijos de ese hombre. Natán estaba haciendo referencia a la mujer que David había tomado, a la única mujer que tenía aquel esposo. Pero también nos cuenta la Biblia que Natán le dijo a aquel hombre, no quería el que tenía muchas ovejas desprenderse de todas las que tenía. Y como llegó un visitante a la casa del rico, el rico le invitó a comer, pero como no quería matar a ninguna de sus ovejas ni sus vacas, le quitó al pobre hombre que tenía una sola, la única ovejita que poseía, y la mató para darle de comer a otro. Al oír eso, David, aquel que era bueno para señalar con un dedo, pero no entendía que se señalaba al mismo con otros tres, le dijo, tres porque uno va para arriba, tres para acá, uno para allá y uno para arriba. Amén. ¿Todo bien? ¿Estamos contando ahí? Y David enojado dijo, ¿cómo pudo hacer eso? Ese hombre no tiene sentimientos. Como lo dijimos, bueno para ver la paja en el ojo ajeno, pero no la viga en el propio. Te juro por Dios que ahora tendrá que pagarle al pobre 4 veces más, y además merece la muerte. Entonces Natán le dijo, tú eres ese hombre. Ese que señalaba a otros era el más culpable de todos. Y ahora el Dios de Israel quiere que oigas esto. Yo te hice rey de todo mi pueblo, yo te cuidé para que Saúl no te matara, hasta te di su palacio y sus mujeres, y aún así quisiste más de lo que yo te di. ¿Por qué te burlaste de mí?, le dijo Dios. Imagínate que Dios te dijera, ¿por qué te estás tú burlando de mí? ¿Por qué hiciste lo que yo prohíbo? En realidad, no fueron tus enemigos quienes mataron al esposo de esa mujer. La mataste tú y lo hiciste para quedarte con ella. Pero ahora, ojo, por haberte burlado de mí y por haberle quitado a otro su mujer, siempre habrá en tu familia muertes violentas. 3 de los hijos de David murieron de manera violenta por el pecado de su papá. Los que viven las consecuencias de los padres, ¿quiénes son? Los hijos. Así que empieza a temblar por todo aquello que tú has hecho, porque a lo mejor ni te toca a ti vivirlo, le va a tocar a tus hijos vivir las consecuencias de lo que tú has hecho. Escondiste tener relaciones sexuales con la mujer de otro, y ahora yo haré que otros tomen a tus mujeres y se acuesten con ella delante de todo el mundo. Y David le dijo a Natán, reconozco, ojo, confieso que he pecado contra Dios y que he hecho lo que a él no le gusta. Y Natán, por haber reconocido, le contestó, muy bien, en este momento tu Dios te perdona. Tú no vas a morir, pero por haberte burlado de él, el hijo que acabas de procrear con esa mujer que no debiste tomar, morirá. Después de eso, Natán se fue de su casa. Dice la Biblia que el niño enfermó y murió al 7º día. Pero David se dio cuenta al haber muerto y realmente se arrepintió. El siguiente hijo de David vivió y fue un gran hombre. Se convirtió en el rey de todo el pueblo de Dios. Se llamaba Salomón. ¿Cuál es la diferencia? Que el primer hijo, el primer producto, el primer esfuerzo, el primer negocio, a veces tristemente el primer matrimonio de alguien que hace las cosas mal, tiende a morir. Pero nunca es tarde cuando tú reconoces tu error y renuncias realmente a seguir viviendo igual. Dios lo toma en cuenta, corrige tus errores y comienza a darle vida a todo lo que haces. David dijo así, de la misma manera como tú lo debes de decir.
ten piedad de mí, Dios, según tu bondad y no la mía, según tu inmensa misericordia y no por la mía. Borra mis delitos, lávame por completo de todos mis errores y purifica mis pecados. ¿Cuál fue el resultado del arrepentimiento verdadero? Ese nuevo hijo llamado Salomón, ese nuevo hijo llamado por Dios Yedidías, que significa amado por Dios. No te enfoques en Salomón, porque si el día de hoy te casas con Dios, te unes a Dios, todo lo que tú hagas de ahí para adelante será amado por Dios, será cuidado por Dios, será prosperado por Dios. Pero tienes que dejar de vivir pensando solo en ti, en lo que tú quieres, en lo que tú esperas, en lo que tú necesitas. Y todo lo que hagas será prosperado. Se llama reconocer y decir: te fallé, Dios, perdóname. No hay un pecado más grande que el amor de Dios por una persona que reconoce sus errores. La Biblia dice: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se está acercando. Arrepiéntete y cree en el Evangelio. ¿Sabes qué fue lo primero que dijo Jesús cuando empezó a trabajar? Cuando empezó a ejercer su ministerio. El primer mensaje, lo más importante, lo primero que dijo Jesús a todas las personas que lo escucharon, lo primero que salió de la boca de Jesús fue: arrepiéntete y haz las cosas correctamente. Eso se llama creer en el Evangelio. Dios te dice hoy: no importa lo que hayas hecho, a Dios no le importa que te equivoques, le importa lo que vas a hacer después de equivocarte. Y hoy muchos de los que estamos aquí tenemos una nueva oportunidad, no solamente a través de la vida de nuestros familiares, en nuestra propia vida tenemos la oportunidad de cambiar. Porque el cambio verdadero viene de un arrepentimiento genuino, basado en una familia, en un matrimonio, en un grupo de personas que decide hacer las cosas de manera correcta. Dice la Biblia: demuestra con tu manera de vivir que te has arrepentido y te has vuelto hacia Dios. Amén. Gerson, Alfred, por favor, yo te quiero pedir que te pongas hoy sobre tus pies. Hoy te pido que te pongas sobre tus pies para que te estires. Estírate, por favor. Empuja al que está al lado. Así, eso. Venga, estira. Estira tus piernas. Orden. Nomás les niño sonriente y les hago cosquillas. Ok, ya te estiraste. Ahora te pido que cierres tus ojos y permitas que Dios, aunque tengas uno, nomás cierra uno. El chiste es que cierres algo. Cierra tus ojos, por favor. No permitas que nada te distraiga. Porque hoy vino la palabra de Dios a recordarte. Es muy importante. Mira, estar loco significa querer que todo cambie mientras yo sigo haciendo lo mismo. No puede haber cambios de resultados cuando no hay cambios de formas o de procedimientos. La única manera en la que puede haber un cambio es haciendo las cosas distintas. Y uno de los mayores errores en nuestra vida es que seguimos viviendo todos los días con culpa en vez de con arrepentimiento. Si tú cierras tus ojos, van a empezar a venir a tu mente todas aquellas cosas por las cuales tú no puedes avanzar. Eso se llama culpa. Vivir dependiendo de lo que hice y no de lo que voy a hacer. El verdadero cambio está en poner en práctica lo que debo de hacer
cuando dejo de hacer lo que no debo de hacer, ahí es cuando el resultado es distinto. Reconozco que yo estoy mal. Reconozco que el que tiene que cambiar soy yo. Reconozco que depende de mí. Esa es la mejor noticia. Y reconozco que la peor noticia es que depende de mí. Hoy reconozco que el que tiene que cambiar soy yo. Y entiendo que vivir con culpa no me soluciona nada. Vivir de lo que pasó pensando en que yo soy el que puedo cambiar. Hoy he entendido que sin el poder de Dios no va a haber cambios en mi vida. Y para que el poder de Dios sobre en mi vida, necesito depender de lo que Dios diga. Hoy ya no quiero hacer las cosas como yo quiero. Hoy voy a hacer las cosas como Dios dice.